Buenas clase, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro tema. Estamos viendo los conceptos principales del marketing turístico. Nos hemos quedado en este punto que habla acerca de la importancia del marketing turístico y les había comentado que todo depende de eh, el, el impacto económico que genera la actividad, ¿no? Es decir, que a través del marketing nosotros generamos que tengamos mucha gente visitándonos y pues lo que significa que vamos a generar este mayor impacto en nuestras economías, ya sea de nuestros países, ciudades, departamentos y demás. Entonces, bueno, esa es la importancia final, por eso es que estudiamos esto, por eso es que necesitamos desarrollar este punto. Las características del marketing turístico. El marketing turístico tiene que hacer frente, dice, a una serie de características que son innatas al ámbito en el que se está desarrollando y que podemos ver a continuación. Por ejemplo, uno, son intangibles, es decir, que el usuario no los puede ver, tocar ni experimentar hasta el momento del disfrute. Esta es una característica general del marketing, no solamente se aplica al ámbito turístico, sino a cualquier producto o servicio que resulta, en algún caso puede ser una ventaja y en algún caso una desventaja, ¿no? Porque cuando es una desventaja, cuando, como dice acá, eh, te pueden hablar mucho, ¿no? Te pueden decir mil cosas, pero no lo vas a sentir de verdad hasta que estés en el lugar, ¿no? Lo que pasa normalmente, por ejemplo, con el Salar de Uyuni. No sé si ustedes han podido visitar el Salar, eh, espero que sí, la mayoría por lo menos. Cuando estás ahí es muy diferente a todo lo que te han contado, ¿no? Puedes tener toda la información del mundo, puedes ver las fotos, los videos, ¿no? de los miles, montones que existen, pero nada se va a comprar con estar ahí en ese lugar, ¿no? Entonces, eh, esa podría ser, ¿no? Una desventaja, es decir, que ningún video ni ninguna foto te va a poder mostrar o hacer sentir por lo menos un poco de eso, ¿no? De estar en el lugar, de presenciarlo en vivo y en directo. Pero les decía que puede ser una ventaja porque también puedes generar mucha expectativa. Puedes generar mucha expectativa en el público, sobre todo, ¿no? Cuando sabes manejar bien esto, ¿no? Eh, Normalmente no pasa con atractivos o sitios ya bueno, naturales, ¿no? Sino con más bien artificiales porque eh, como son ya creados, entonces puedes hablar de eso, ¿no? De las experiencias que van a sentir en los parques, bueno, parques temáticos sobre todo. Entonces ahí sí puedes generar. Creo que acá en Bolivia no tenemos mucho de eso, ¿no? Pero en otros países vi que sí, ¿no? Hay parques temáticos donde te hablan y te dicen, es un parque donde vas a encontrar misterio, terror, aventura, hacen referencias a historias de fantasmas, de casas abandonadas, detectivescas, tú te puedes sumergir dentro de las historias, vas a visitar los salones y puedes seguir pistas y demás, entonces ya como que te llama la atención y dices, oye, ¿de qué tratará, no? A ver, creo que sí, no, me interesa, entonces en esos casos sí puedes crear, ¿no? Un poco de expectativa, cosa de que de alguna manera puedas generar eso, ¿no? De esperarlo. Obviamente que tienes que cubrir esa expectativa, ¿no? Porque imagínate si no la cumples, vas a perder todo eso, ¿no? Va a ser más bien, te va a jugar todo en contra. El tema también de caducidad. Si no se consumen, se pierden. El ejemplo de lo que pasa en alojamientos turísticos, en plazas de transporte. En la hotelería, habitación que no se vende, habitación perdida, ¿no? Eso es lo que se dice normalmente.
La habitación que no has vendido hoy no se vuelve a recuperar nunca, porque obviamente mañana va a estar también disponible y si se llena bien, pero el vacío que fue hoy día, ese no se vuelve a llenar. Entonces, esa es una de las características que tienen, ¿no? Que se tienen. También pasa lo mismo en el transporte, ¿no? El- el sitio vacío con el que va el bus ya no se vuelve a recuperar. Son temporales, dice. Una gran mayoría de productos y servicios turísticos están influenciados por temporada alta y baja demanda a lo largo del año. Eso pasa también en el caso nuestro, ¿no? Creo que todos sabemos que el turismo, si bien estos últimos años acá en La Paz, en Bolivia en general, ha tenido un pequeño, digamos, una pequeña, se ha diluido un poco esto de la temporada alta, como era antes, que eran temporadas totalmente marcadas, pero ahora se sigue manteniendo, ¿no? Es decir, hace 10 años teníamos una temporada bastante marcada de, por ejemplo, ciudadanos europeos que llegaban a partir de junio, julio, agosto, ¿no? La temporada alta de europeos, norteamericanos también, que ellos están en el verano, ¿no? Y salen de vacaciones, salen a visitar muchos países. Y a fin de año, finales de diciembre, enero, febrero, teníamos sudamericanos, ¿no? Argentinos, chilenos, brasileros, em, porque también están en vacaciones, ¿no? En vacaciones de fin de año. Eso se ha mantenido regularmente todos los años, sin embargo, ha habido un poco, ¿no? de cambios, es decir, esta de la estacionalidad se ha movido un poco porque, por ejemplo, ha empezado a aparecer una temporada alta de asiáticos en febrero o marzo, ¿no? Que es cuando ellos están de vacaciones, ¿no? Ciudadanos coreanos, japoneses, chinos. Entonces ahí pues, se ha empezado a romper un poquito la tendencia. Y también ciudadanos europeos y norteamericanos que han empezado a llegar también durante los meses de mayo, abril, ¿no? Entonces hubo unos cambios, es cierto, ¿no? Pero esos meses principales también se mantienen con mucha fuerza. Así que durante esos meses pues hay altísima demanda, ¿no? Para varios productos y para servicios y luego no, ¿no? O sea, baja. Entonces, ese es otra característica importante. En el tema de la afluencia del factor humano, dice, la calidad de los servicios turísticos depende mucho del factor humano, ya que el contacto suele ser muy directo. Este es un problema que lo tenemos nosotros en el ámbito turístico, ¿no? Em, es lo que se denomina la poca profesionalización o especialización de recursos humanos que tenemos en el área. Si bien nosotros nos formamos en la universidad, ¿no? Aprendemos dotes de guiaje, de administración, de gestión, de planificación, estamos preparados para eso en el mundo laboral. Sin embargo, no siempre se toman en cuenta todas estas capacidades a la hora de contratar gente, ¿no? Y ustedes van a ser testigos de eso, si no es que ya lo son, ¿no? Muchas veces he tenido alumnos que ya trabajan como guías o como recepcionistas o algo así, tal vez quizá algunos de ustedes ya trabajaban en alguna agencia y demás, se va a dar cuenta de que eso es cierto, ¿no? Yo, por ejemplo, en el ámbito hotelero, he visto que, por ejemplo, no piden un licenciado en turismo para recepción, ¿no? Para ellos, si mejor si no es licenciado, porque así, como los sueldos es el sueldo mínimo normalmente, bueno, como licenciado deberías cobrar un poquito más, ¿no? Entonces, si dicen, bueno, si no tiene título, pero sabe inglés, ¿no? Sabe inglés, es amable, listo, con eso me sirve, me basta. Entonces pasa eso, ¿no? Muchas veces pasa eso, que con que sepas inglés y que de alguna manera te sepas mover con la gente, ya está, ¿no? Ya eres apto para trabajar en turismo. Lo mismo pasa con las agencias de viajes, los counters.
¿no? Yo he estado en agencias de viajes, he tenido mi propia agencia de viaje y era así, ¿no? Y peor los guías, ¿no? Los guías era un caso bastante curioso porque estas empresas de turismo no es que tienen un guía propio. Bueno, en algunos, la mayoría de los casos sí, no pueden tener uno o dos guías, pero cuando ya son más grupos, o sea, grupos de city tours, de biking y demás, contratas guías, ¿no? Que están ahí disponibles con ciertas especialidades, ¿no? Con idiomas o sin idiomas, de aventura y demás, los vas contratando por el día, ¿no? Solo por el día, ¿no? Y les das un monto por el trabajo de diario y si mañana hay otro tour, bueno, otra vez les llamas. Pero si no hay, no los llamas. ¿Y qué hace ese guía? Busca, ¿no? Busca otra agencia que esté requiriendo y trabaja para esa agencia. Entonces, un día puede estar contigo ese guía, al otro día está con tu competencia del frente, al otro día está con la competencia de la esquina. Entonces, ¿cómo tú puedes asegurar la calidad de tus servicios si ese tu guía ni siquiera es tuyo? Y si de alguna manera quieres especializarlo a él, capacitarlo, no sé, ¿no? En idiomas, en trato al cliente, en manejo de emociones, de crisis y demás, no va a ser solo para ti, ¿no? Va a estar igual después con la agencia del frente. Entonces, ¿dónde está la diferenciación que tú puedas hacer, ¿no? Lo mismo pasa con el transporte. Las agencias, por ejemplo, de biking que van por el camino de la muerte, no todas tienen su propio minibús con su chofer, ¿no? Lo mismo, buscan minibuses que de alguna manera se ofrecen para este servicio y tienes que tú buscar, ¿no? Si tienes, armas un grupo para la bajada del biking, tienes que contratar este minibús para que los lleve, pero este señor, este conductor, o sea, no tienes ni idea si está capacitado, si habla idiomas, si sabe de mecánica, si sabe de primeros auxilios. Él te puede decir que sí, pero ya en el desarrollo mismo, ¿cómo tú puedes saberlo? Es un riesgo, ¿no? Te lanzas y dices, bueno, porque necesito el transporte, necesito a alguien que conduzca, que sepa el camino, lo contrato. Pero entonces el tema de calidad ahí es cero, ¿no? Porque ustedes han debido ver en materias de administración, o lo van a ver seguramente, el tema de la calidad, pues es algo que se tiene que manejar constantemente. Y además es un tema que tiene que ir inculcado también en los recursos humanos, ¿no? Por eso hay esto de las carreras profesionales, de impartir seminarios, cursos, ¿no? Para que vayan mejorando de alguna manera nuestros recursos humanos, sus conocimientos, pero es para la empresa, no es para que ellos estén luego ahí, ¿no? Saltando de empresa en empresa. Entonces, ¿para quién estás trabajando en esa mejora de los recursos humanos? Estás para otros. Entonces, muchas veces dependes de eso, ¿no? De un capital humano que ni siquiera es tuyo y por otro lado que si de alguna manera lo puedes especializar y demás, igual lo va a beneficiar a tu competencia, ¿no? Entonces, es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. Esto, y además esto que les digo que por ahorrar costos prefieren, eh, ¿no? Una persona que ha tenido cero estudios, pero que digamos ha ido a vivir un año en Estados Unidos y ya sabe inglés, listo, ¿no? Pero no sabe de manejo de gestión de recursos, no sabe de planificación ni nada de eso. Entonces es como mandarlo a ciegas. Entonces en ese punto hay que tener especial cuidado. Y el otro punto son los tipos de marketing aplicados al turismo. El marketing turístico dice puede tener unas características mucho más concretas según el producto o servicio que ofrece. Y aquí lo podemos subdividir de acuerdo a las actividades dentro del rubro turístico que tenemos. Por ejemplo, dice marketing hotelero. Obviamente es algo que lo vamos a ver porque somos de esa área, ¿no? Que tiene que ver con hotelería. Está el marketing de agencias de viajes también, agencias de viajes y operadoras, sería en este caso, que también es parte de los componentes del turismo. Tenemos el marketing para instalaciones temáticas y de ocio. Esto se refiere a todo
lo que implica el entretenimiento, ¿no? Está desde discotecas, karaokes, bares, pubs, como parques también, ¿no? Parques, como dice, temáticos, naturales, zoológicos, museos, centros de interpretación, todo eso está dentro de lo que se refiere a instalaciones temáticas y de ocio. El marketing gastronómico tiene que ver con todo de restaurantes, cafeterías, centros culturales gastronómicos, como se les denomina ahora, o peñas folclóricas. Entonces, está dentro de eso. Marketing del turismo rural, bueno, está acá como un punto que sobresale, ya que nuestra presente ley, la ley 292, hace mucha referencia, ¿no?, al tema de turismo rural y le da connotaciones y especificaciones diferentes a este tipo de actividad, ¿no?, el turismo rural comunitario y todo eso. Entonces, por eso está acá aparte. Pero luego existe un etcétera, ¿no? Y eso se refiere a que esto está abierto porque hay muchos más rubros, ¿no? Por ejemplo, transporte turístico. Mm, Cuando hablamos de transporte, seguramente se nos viene a la cabeza buses turísticos, que creo que en nuestro medio no están tan posicionados, ¿no? Es decir, no hay una empresa de transporte turístico como tal, aunque sí he visto que muchas se denominan así, las que no son turísticas exclusivamente, pero podría referirse, por ejemplo, a las aerolíneas, ¿no? Que si bien no es que este tipo de transporte está abocado al turismo, ¿no? La aerolínea no te podría decir, es que yo vivo de los turistas, del turismo, porque en realidad vive del ciudadano también, ¿no? El ciudadano igual viaja, sale, visita, conoce, viaja por negocio, por cuestiones familiares, etcétera. Entonces, mm, habría que ver, ¿no? Habría que ver qué empresas de transporte se denominan turísticas para que puedan entrar dentro de estos tipos de marketing. Otra área que podría estar también acá involucrada es el tema de artesanía, que forma también parte de la cadena productiva del turismo, que sin embargo, pero tiene las mismas connotaciones, ¿no? Seguramente que hay centros artesanales, producciones artesanales que viven netamente del turismo, ¿no? Sobre todo las que están ubicadas en las zonas y áreas turísticas, pero también hay otras que ¿no? Que son artesanías que si bien puede adquirirlas un turista, no están directamente destinadas a él, sino también a la población local, y que incluso hay industrias artesanales que exportan directamente, o sea, no están ni para el turista ni para el ciudadano, las exportan a otros países, ¿no? Entonces, lo mismo, puede haber industrias, empresas artesanales que se autoidentifiquen con el turismo, ¿no? Que su mercado principal es el turismo, en ese caso sí pueden entrar acá, ¿no? Entonces, puede depender mucho, ¿no? En algún caso, fíjense, yo he visto hasta servicios médicos que en algún momento me han dicho a mí que dependen del turismo. Yo les decía, pero ¿cómo? Y me decían, somos servicios médicos que nos hemos especializado en atención al turista porque hablamos idiomas, no varios idiomas, y además conocemos todo el tema de los seguros, por ejemplo, con los que llegan los turistas, sobre todo los europeos. Entonces sabemos hacer uso de sus seguros, derivarlos a lo que necesiten. Entonces, en ese caso, digamos, es una clínica, un servicio médico que sí depende del turismo. Entonces se podría decir que puede utilizar el marketing turístico de servicios de salud, ¿no? Entonces, por eso hay un etcétera ahí, ¿no? Hay muchos ejemplos que se podrían aplicar a los tipos de marketing, pero estos serían los principales, no siendo excluyentes, ¿no? Es decir, podían entrar otros más. Y bueno, hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy, y la siguiente ya continuamos con nuestro avance, ¿sí? Que estén todos bien. Un saludo para todos.